Saludos hermanos, bienvenidos a tu canal del conocimiento astrológico. Mi nombre es Fernando Roverano y te hablo desde el Centro Profesional de Estudios Astrológicos en Uruguay. Muy bien, vamos a tocar un tema hoy que para mí es básico, fundamental para comprender la astrología. Se trata de entender el zodíaco, ¿sí? ¿Qué es el zodíaco? ¿Dónde se encuentra? Eh, cómo, cómo se forma, ¿sí? Dónde está ubicado, qué relación tiene con las constelaciones. Todo esto es extremadamente importante. Si nosotros no entendemos el fundamento de la astrología, no vamos a poder realizar una interpretación, digamos, certera, ¿no? O por lo menos que pueda ayudar a la persona en el proceso que está viviendo al consultar. Entonces, eso para mí es fundamental. Por lo tanto, es un poco la finalidad de este canal. Eh, Les voy a ir explicando de la mejor forma posible para que esto se entienda, porque puede haber algunos conceptos cuando veamos la precesión de los equinoccios y movimientos de la Tierra que sean un poquito difíciles. Entonces, solo prestamos un poquito de atención. Como siempre, quiero invitarlos a un nuevo año y vamos a dar inicio como expliqué anteriormente, de forma excepcional a un módulo aparte. Es decir, nosotros tenemos un curso de formación de astrólogos profesionales donde se tocan todas las tónicas astrológicas, o sea, todas las técnicas más importantes de la astrología, donde está incluido astrología horaria. Pero para las personas que no han transitado este módulo conmigo o que tienen conocimientos astrológicos y quieren incursionar en la astrología horaria, voy a iniciar este 20 de febrero de este mes, lunes 20 de febrero, a las 3 de la tarde de Uruguay, de 3 a 4 y media horas de Uruguay, todos los lunes de 3 a 4 y media. Por supuesto, a través de Zoom, a través de la plataforma Zoom para todos los países del mundo. Van a tener la posibilidad de tener el material de respaldo, así que no se preocupen si no coincide con su hora por el trabajo o porque es muy tarde o muy temprano, ¿no? Pero por supuesto se participa en vivo en las clases. Este curso de astrología horaria es sumamente interesante porque la astrología horaria es uno de los primeros, ¿tá?, aspectos tocados en la astrología para la consulta, ya en los primeros tiempos de la astrología. Primera astrología que se desarrolla como consulta, y es una pregunta que se le hace al cielo, tiene unas técnicas muy específicas, hay que analizar unas condiciones previas para ver si el cielo está apto para esa pregunta. Hay técnicas muy específicas a utilizar, hay que dominar las dignidades esenciales de los planetas, hay que tomar en cuenta muy importante la luna, conocer si está fuera de curso, cuando los planetas se encuentran tal vez combustos. Bueno, hay unas técnicas muy importantes, ¿no? Pero es muy clara la respuesta cuando dominamos estas técnicas. Es muy válido para hoy esta herramienta, ya que es muy utilizada en consulta. Con una pregunta sencilla y muy específica hay una respuesta específica para temas cotidianos, importantes. Todo esto lo tocamos en el curso, o sea, cómo debe ser la pregunta, cuál es el momento que se levanta, cuáles son las condiciones que deben levantarse y hacerse esa pregunta. Bueno, todo eso estará explicado en el módulo de astrología horaria, que puede llevarse unas 12 clases, ¿no? Unas 12 clases. Si es necesario, se pueden extender 4 clases más, no hay problema. De quienes estén interesados en hacer este curso de astrología horaria, que es bastante detallado en lo que vamos a ver, pueden escribirme a mi correo electrónico fernando.roverano@gmail.com. Ahí está pasando la información y yo les mando toda la información, incluso cuál es el programa de estudio y todos los puntos a tocar. No está en el cintillo, pero también les informo que el 21 de marzo vamos a comenzar otro
grupo de formación de astrólogos profesionales. Curso, digo grupo porque siempre somos un grupo de personas que suele ser bastante, digamos, abultado, que estudiamos, compartimos este conocimiento para la formación de astrólogo profesional. Interesado en ese otro curso que comenzamos en marzo, también puedes inscribir. Bien. Muy bien. Y recuerden que siempre estén atentos a la próxima tertulias astrológicas que próximamente le estaré anunciando la fecha. Muy bien. Vamos a ver un poco lo que venimos hablando. Vamos a ver las anteriores. Muy bien. Tenemos que entender qué es el zodíaco, ¿no? Yo hice una somera explicación en el video anterior. Unos comentarios un poco contradictorios, un poco despectivos. No lo van a ver porque, por supuesto, los comentarios que no contribuyan van a ser eliminados. Así que no se molesten en escribir comentarios largos, ahí, despectivos, que generan cuestión o duda a este conocimiento. Todo el mundo tiene derecho a tener sus opiniones, todas son respetables, pero la forma como se expresan deben ser adecuadas. Y más que crear polémica y conflicto, de todo, si voy a decir algo, voy a escribir algo, es para aportar, ¿no? Para generar conflicto. Entonces, para explicar un poquito esto, ¿no? Zodíaco, en algunos conceptos muy generales, se expresa como camino de animal, ¿no? Camino de animal. Yo cada vez que voy a hablar de un concepto, y debería ser así, voy a la etimología de la palabra. Es decir, la etimología de la palabra es el origen. En el origen está el verdadero significado. Así como tenemos lenguajes muy luminosos, llamados así, como hebreo, ¿sí? Incluso el lenguaje rúnico, ¿sí? Hay muchos lenguajes. Allí se comprende más esta etimología. No voy a ahondar en eso, pero la etimología de la palabra es fundamental. Entonces, el griego, on, ¿verdad? Significa animal, ¿verdad? Pero deriva de la palabra latina animalis. Ya cuando uno dice animal, ¿verdad? Animalis, que significa lo que vive, es decir, el ánima, lo que da la vida, porque somos seres animados, por eso nosotros pertenecemos al reino animal. Pero en realidad, animalis, ¿verdad? Del griego, que significa animal, deriva la palabra latina animalis, que significa lo que vive o lo que da la vida. ¿Sí? Porque además también deriva de animus, se traduce dotado de ánima, es decir, el ánima es la fuerza que alimenta la vida. Nosotros tenemos un ánima. A alguien se le dice estás animado, porque significa que el movimiento, la acción, el espíritu de vida, tú tienes un ánima, que es tu espíritu. Entonces, ánima es la raíz fundamental, ¿tá? De lo que significa, buscando la etimología de la palabra, todo. ¿Sí? Díacos viene del griego, que es senderos. ¿Sí? Díacos, sendero o camino, o también entendido como una rueda, porque todo en el universo es circular y siempre retorna. Se puede definir el zodíaco como el sendero de la vida, o la rueda del círculo de la vida, o el camino de la vida. Ese es el fundamento. Ese es el fundamento. ¿Ah? Porque lo que yo expresé un poco es que a veces se dice que los antiguos, tratándolas un poco a veces de ignorantes a los antiguos, ¿verdad? Muchas veces se habla de los antiguos y se expresa de una forma como con una ignorancia, ¿no? Que ellos eran ignorantes, perdón. Que miraban el cielo, entonces imaginaron animalitos en el cielo. O sea, viendo las constelaciones en ese momento, ¿verdad? Imaginaron allí cuando vieron la constelación de Leo, que tiene 5 millones de estrellas,
imaginaron conectando uno al otro que veían un león. En Libra veían una balanza. Obviamente eso es extremadamente, primero, inexacto, porque hay que tener mucha imaginación para imaginar. Un león es un símbolo afín a la vida, de la conducta de esa fuerza de vida, en el león, es afín a lo que Leo representa. La balanza no tiene vida, así que no es un animal la balanza. No tiene vida. Pero el signo de Libra está representado por la balanza. El signo de Libra sí anima la vida a través de esa fuerza. ¿Sí? Entonces, entendamos que estos animales o símbolos, porque no todos son animales, en el caso de Libra, es una representación simbólica, arquetípica, para entender esa vibración que expresa ese territorio energético, yo lo llamo así. ¿Okay? Dicho esto, vamos a ver dónde está el zodíaco. Y primero, cómo se forma. Aquí tenemos el planeta Tierra, todos conocemos, ¿verdad? Esta figura. Y sabemos, desde que vamos a primaria, que el planeta Tierra tiene una inclinación. O sea, su eje está inclinado. Esta inclinación es de 23 grados 27 minutos de arco, la medida sexagesimal, todas las circunferencias se miden en medida sexagesimal, es decir, 60 minutos es un grado, no 100 como en la medida lineal, 100 centímetros es un metro, no, 60 minutos es un grado, 60 segundos es un minuto, sexagesimal, casi 23 grados y medio. Con relación a la vertical. ¿Sí? Si el eje de la Tierra está inclinado, por supuesto, el ecuador terrestre está inclinado, porque es la división exacta, ¿verdad?, de la Tierra en dos mitades. El ecuador celeste. ¿Dónde se forma el zodíaco? Nosotros sabemos que, desde el punto de vista geocéntrico, es decir, somos el centro del estudio, el centro geográfico del estudio, sabemos que no estamos en el centro del universo, pero somos el centro geográfico del estudio. ¿Sí? Derivado de que la Tierra gira alrededor del Sol, nosotros vemos que el Sol, porque somos el centro del estudio, vemos que el Sol transita una línea llamada eclíptica. Esta línea eclíptica, ¿sí?, es la cual se toma referencia para la inclinación, ¿verdad?, del ecuador terrestre. Es decir, entre la eclíptica, que es la línea donde vemos pasar el Sol, y el ecuador terrestre, o mejor dicho, la proyección del ecuador terrestre hacia la bóveda celeste, hay un punto de cruce. Esta línea que vemos acá es el ecuador celeste. Es la proyección del ecuador terrestre sobre la eclíptica, genera un punto de cruce. ¿Por qué un punto de cruce? Porque hay una inclinación. 3 grados 27 minutos. Ese punto de cruce es crucial para dar inicio al zodíaco. Vemos, por supuesto, estamos hablando de polo celeste. Esta es la rotación de la Tierra. La imagen aquí, polo celeste sur, estamos hablando de polo celeste. Estamos figurando todo sobre la bóveda celeste, ¿no? Si nosotros pasamos a la próxima imagen, vamos a ver entonces que cada uno de estas líneas orbitales, o decir, la que genera el Sol, que es la eclíptica, y la que genera el plano ecuatorial, ¿sí?, el plano ecuatorial, es decir, la proyección del ecuador terrestre sobre la bóveda celeste genera el ecuador celeste, generan un plano, siempre una circunferencia genera un plano. El cruce del plano de la eclíptica que vemos aquí, ¿no?, transita el Sol, y el cruce del plano ecuatorial celeste, ese cruce genera dos puntos. Ahí se unen estos dos planos. El punto
punto cero de Aries es conocido como punto vernal. Ese punto vernal da el inicio al zodíaco. Es decir, el zodíaco está alrededor de la Tierra y está en relación al movimiento terrestre. Aquí vemos una diferencia ahora con las constelaciones, cosa que vamos a tocar más adelante. Entonces, ¿dónde se inicia el zodíaco? No es un invento. Es el cruce del ecuador celeste, esto es astronomía, con la eclíptica. Ahí está el punto cero de Aries, llamado punto vernal, grado cero del zodíaco. Es decir, el punto cero de Aries comienza una circunferencia de 360 grados que se define como longitud eclíptica. Es decir, cuál es el largo de la eclíptica, longitud, así como hay longitud terrestre, ¿sí? No latitud norte o latitud sur, sino latitud este-oeste, longitud este-oeste, perdón, longitud, que es a través de la línea ecuatorial, podemos ver la longitud, hay longitud eclíptica. Esa longitud eclíptica de 360 grados luego se divide en 12 sectores, de los cuales cada uno tiene una vibración de vida diferente, análogo a circunstancias del. Dice aquí, todos sabemos, ¿verdad?, que en este punto comienza la primavera cuando el sol pasa por ahí. Y como, pues vamos a ver que aquí está Cáncer, y ahí comienza el verano para el hemisferio sur, estamos hablando para el hemisferio sur. Aquí está Libra, empezaría el otoño para el hemisferio sur, el 0 grado de Libra, y el 0 grado de Capricornio, que estaría aquí, lo vamos a ver en otra imagen, comenzaría para el hemisferio norte el invierno. Que no estamos inventando nada, ¿sí? Hablando de puntos reales, ¿no? Muy bien. Aquí entendemos que entonces, que el zodíaco está generado en relación directamente a la Tierra. Es debido a la rotación, la traslación de la Tierra alrededor del Sol. La traslación de la Tierra alrededor del Sol que genera el movimiento solar de la eclíptica y la proyección del ecuador terrestre, otro factor de la Tierra, en cruzando esa eclíptica. ¿Okay? Ahí está el zodíaco. Aquí vemos otra imagen, ¿no? Después vamos a ver por qué está de esta forma. No está mal. Fíjense que esta está inclinada hacia un ángulo oeste y este está inclinado hacia un ángulo oeste, desde el punto de vista astrológico. Desde el punto de vista cosmogónico es al revés. Porque cuando vemos la carta vemos celeste, que es el ascendente, invertido en el papel, me refiero, ¿no? Cuando levantamos un esquema astrológico. Entonces, acá vemos nuevamente, esta es la bóveda celeste, ¿ven? Esta es una proyección, la bóveda celeste es algo que se utiliza en astronomía como fondo del cielo para calcular las posiciones planetarias, ¿no? Posiciones planetarias, creo que estaba expresado en esta imagen anterior, bueno, no. Las posiciones planetarias en astronomía se buscan también en declinación, ¿tá?, o latitud norte y sur de la eclíptica, astrología, pero en astronomía principalmente en declinación, que es la distancia que se encuentra del ecuador celeste. ¿A qué distancia se encuentra un planeta del ecuador celeste? Declinación norte hacia arriba y declinación. Es la medida que nosotros también utilizamos en astrología. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo. Este es el plano del ecuador celeste, ¿sí? El plano del ecuador celeste y está el eclipse. Y lo vemos de otra forma simplemente, pero representa lo mismo. Punto vernal, 0 grado de Aries. Ahora, a partir de ese 0 grado de Aries, que aquí está puesto el Sol, 0 grado de Aries, esa circunferencia de la eclíptica pasa por el centro del zodíaco, genera, llamado así, lo podemos llamar así, toda circunferencia, me refiero, toda órbita, que es una circunferencia, tiene una fuerza energética, obviamente. Por eso se mantiene, se mantiene allí, en esa posición. Hay una atracción, ¿no?, gravitacional, por ejemplo, entre los planetas. Estos 360 grados, a partir del 0 grado de Aries, se dividen en 12 cualidades energéticas.
que no vamos a profundizar ahora, pero tienen su porqué. Porque son 12, porque son 12. A ver, básicamente, el número 12 está formado por 4 por 3, ¿no? 4 por 3. 4 son los 4 elementos de la naturaleza. Los 4 elementos de la naturaleza no son lo que conocemos solo como fuego, tierra, aire y agua físicos, ¿no? Esos son lo correlativo físico a la fuerza. Pero en realidad hay una fuerza que alimenta el aire, que es el plano mental. Hay una fuerza que alimenta la tierra, que es el plano físico de existencia, me refiero. Hay una fuerza que alimenta el agua, que es el plano emocional de existencia. Ahí es un plano de existencia. No es el físico, es un plano. Hay un plano interno llamado plano astral o plano emocional. Y el elemento aire es el plano mental, donde ahí se mueven todos los pensamientos de todos los seres que pululan en el mundo físico. Entonces, esos 4 elementos representan no solo lo físico, sino el elemento tierra sí representa la experiencia física, el cuerpo físico, la materia, pero el elemento emocional representan tus experiencias emocionales, son parte de la vida, bueno, los signos de agua. El elemento aire representan los pensamientos, todo lo creas con el pensamiento. Tú no ves tus pensamientos, no son físicos, son mentales. Y el elemento aire, en este caso los signos de Géminis, Libra y Acuario, en sus diferentes planos, ¿verdad? Eso lo he hablado en otros niveles, lo que es el plano aire Géminis, el plano Libra Géminis y el plano Géminis, estamos hablando del plano mental. Y el elemento fuego es el que genera la acción de movimiento de la vida. Entonces, son 4 elementos. ¿Sí? Son 4 elementos. Por 3, porque la trinidad de vida es fundamental. En todas las culturas, por ejemplo, nacimiento, desarrollo y transformación. Podemos llamarle muerte, pero transformación. En todas las culturas, ¿no? Por ejemplo, todo en el universo funciona así. En el hinduismo hablan de Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma es el que comienza el factor de la vida, Vishnu la preserva y Shiva la transforma. Por eso es el gran destructor del universo, transformador, porque nada permanece. Eso está en las leyes universales, tanto en la de ritmo como en la de polaridad, nada permanece. Nuestro sistema solar va a desaparecer, el universo va a desaparecer. 5.000 millones de años, no importa, va a desaparecer. ¿Está? El tiempo es relativo al proceso de la mente. Entonces ahí tenemos los 4 elementos por los 3 factores de desarrollo de vida. Por eso son 12 y cada uno tiene una cualidad a expresar. Olvidémonos de signos como personas. Los que estudian conmigo saben que lo analizamos de otra forma. Decir, Aries, apegado, lento, con cuello grueso. Estamos hablando de una persona. Signos, una fuerza que se expresa en todos los factores de vida, no solo en las personas. Por eso de allí, conocer los signos solo a través de características de personas genera errores en la interpretación. Estos 12 signos tienen no solo una circunferencia, todas circunferencias son 360 grados, sino tiene un ancho de banda, por eso se llama la banda zodiacal. Ese ancho es de 18 grados, ¿verdad? Aproximadamente 9 latitud norte por encima de la eclíptica y 9 latitud sur por debajo de la eclíptica. Ya vamos a explicar por qué se le da ese ancho. Por lo tanto, el zodíaco, el camino de la vida, ¿verdad? Está alrededor de la Tierra, porque la vida se da en la Tierra. Está alrededor de la Tierra. Y es el factor que moldea la vida. Todo es vibración, todo es energía. ¿Okay? Todo es vibración. Por eso cuando cambias tus estados vibratorios, cambian tus procesos de vida. Entonces, el zodíaco se conforma alrededor de la Tierra, comienza en el punto vernal, grado 0 de Aries, cruce de la eclíptica con el ecuador celeste, son 360 grados, 12 territorios energéticos vinculados a la vida, porque son los 4 elementos de la vida, de los 4 planos de existencia, y los 3 factores fundamentales de la vida. ¿Está?
Ya sabemos dónde está el zodíaco, ya sabemos lo que es. Todo lo que está fuera se va a filtrar a través del zodíaco, es decir, todos los planetas, las estrellas fijas, pero es algo concerniente a la Tierra, a la Tierra. ¿Sí? Ahora, aquí tenemos un esquema lineal, por ejemplo. Los planetas no hacen como el Sol pasa por aquí linealmente, pero los planetas suben, aquí tenemos el caso de Venus, suben latitud norte, descienden latitud sur de la eclíptica. El zodíaco sube en latitud norte, este es el movimiento de los planetas. Miren, Marte igual. De aquí el ancho de banda del zodíaco, porque esta es la máxima latitud o mínima latitud que se mueven los planetas. Excepcionalmente salen un poco de ese bando de ancha y tienen una interpretación. ¿No? El caso de Plutón muy frecuentemente. Es el que más se estima. Pero no quiere decir que cuando salga no opere en el signo. Pero con esto quiero explicar que los 18 grados de arco, ¿sí? Todo en el universo se mide en circunferencia, el universo es curvo, de esos 360, ¿sí? Este ancho son 18, ¿sí? 9 norte y 9 sur. Los planetas viajan ascendiendo y descendiendo, pasando por los signos. Esa es la explicación por qué tiene es una banda. ¿Sí? Una banda. Muy bien. Vamos a entrar a un tema un poquito más complejo, que también quiero incluirlo aquí porque es fundamental para comprender, ¿no? Aquí está un poco la polémica, generalmente la polémica entre constelaciones y signos. Algunas personas dicen, cuando el Sol entra en Aries el 21 de marzo, dicen, ¿no? Está entrando en la constelación de Aries. No está entrando en la constelación de Aries el 21 de marzo. Está entrando en el signo de Aries, no en la constelación. Una cosa es la constelación, otra cosa es el signo. Los signos son correlativos a la Tierra. Las constelaciones al macrocosmos y solo desde nuestra óptica terrestre. Porque si viviera en otra sola del universo, no vería esas constelaciones configuradas como las veo de aquí. Entonces, vamos a ver algo muy importante que es lo que genera la evolución de todo el planeta. Y tiene que ver con la combinación del zodíaco con las constelaciones. Esto se define como la precesión de los equinoccios. ¿Por qué precesión? Porque va en sentido opuesto al zodíaco, o sea, hablando vulgarmente, va hacia atrás. Vamos a definir un poco conceptualmente qué es la precesión de los equinoccios y después lo vamos a estudiar. Es muy importante porque esto nos va a dar el punto de partida de esa gran discusión que si los planetas están en constelaciones o están en los signos, están en los dos. La óptica que le dé de interpretación. No es ni uno mejor ni otro, pero son dos ópticas de interpretación diferentes. En astrología tropical utilizamos los signos, ¿verdad? Por ejemplo, en la astrología védica utilizan las constelaciones con una gran influencia de la cultura hindú. Pero también esta astrología sideral toma ópticas que no son directamente influenciadas por la astrología hindú. Pero simplemente el telón de fondo de los planetas es diferente. Ya en los signos no es tanto un telón de fondo. No es tanto un telón de fondo. Entonces, la precesión de los equinoccios es el cambio lento y gradual de la orientación del eje de rotación de la Tierra, que hace que la posición que indica el eje de la Tierra en la esfera celeste se desplace alrededor del polo de la eclíptica, trazando un cono y recorriendo una circunferencia completa cada 26.700, periodo conocido como año platónico. Explico. Aquí tenemos el eje de la Tierra. La Tierra rota 24 horas, ¿sí? Da una vuelta. Pero el eje de la Tierra se va moviendo y va generando esta circunferencia arriba. Claro, se mueve muy lentamente. Lo que nos expresa ahí es que se mueve cada año, cada 71 años, un grado de esta circunferencia 360. Es decir, la vida nuestra, en una vida se mueve un grado.
Así que nosotros no vamos a percibir. Entonces, esta orientación del eje de la Tierra hacia la bóveda superior celeste, que también se dirige hacia estrellas fijas, demora 300, para llevar adelante los 360 grados de esta circunferencia, demora 27.000 y pico de años, ¿no? Perdón, 25.770 y pico de años. Se dice 26.000 años, ¿no? De forma general, que es el año conocido como año platónico, porque eso fue descubierto por Platón. Para moverse un gradito acá de esta circunferencia necesitamos 71.6 años. ¿Ok? Eso. Ahora, imaginen aquí el ecuador terrestre. Si el eje se desplaza, el punto vernal también se desplaza. Miren eso. Acá vemos que la inclinación aparece 23.5. Es un error porque dice, es un negrón de la imagen, no la hice yo, es una en internet, pero no, y mucha gente dice 23.5 grados y no es 0.5 grados, porque 0.5 grados es una fracción que serían grados y medio y debe escribirse en sexagesimal. Serían 23.27, que son casi 23 grados y medio. Muy bien, aquí vemos, por ejemplo, un hipotético otra posición del eje de la Tierra, naranja, ¿no? Este es otro movimiento que se llama nutación, que a la vez que hace la circunferencia va moviéndose, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Esto se llama nutación. No lo vamos a explicar. Por ejemplo, aquí vemos que aproximadamente hace 1300 años, esta era la posición de la proyección del eje de la Tierra que se orientaba hacia la estrella fija Vega, ¿no? Y actualmente, ¿verdad? Actualmente el eje de la Tierra tiene otra posición. O sea, de esta circunferencia, miren, del año hace 13.000 años aproximadamente, ¿verdad? Y ahora, ¿dónde se encuentra? ¿Por qué? Sería más o menos la mitad, ¿no? La mitad. Ahora estamos aquí, hace 13.000 años, porque demora 26.000 años, estaba en esta posición, de 13.000 años atrás. Por lo tanto, como el eje de la Tierra se mueve, el punto vernal, este es el ecuador celeste, el punto vernal, que se orienta, estaría más o menos por aquí, también se desplaza. También se desplaza. ¿Sobre qué se desplaza? Sobre la bóveda celeste. La bóveda celeste están las estrellas fijas, son fijas porque no se mueven. Entonces, cuando el eje de la Tierra, el punto vernal se mueve, se orienta hacia diferentes constelaciones o hacia diferentes estrellas fijas. ¿Okay? Vamos a seguir un poco el texto teórico para entenderlo. Eso es porque se explica que el eje de la Tierra se mueve y entonces, por lo tanto, ¿ves? Aquí dice, de manera similar al bamboleo de un trompo o peonza. Eso es lo que vemos acá, ¿no? Claro, un trompo se mueve muy rápido, pero la Tierra baila cada 26.000 años. Imagínense un trompo, ¿no? Bailando aquí, cada 26.000 años. Muy bien. El valor actual de desplazamiento angular es de 50 grados. Esto es en fracción decimal. En fracción decimal. Debería escribirse en sexagesimal, ¿verdad? Por año. Se puede convertir fácilmente en una calculadora, una calculadora científica, ¿no? Por año. Valor sexagesimal. Miren, 60 son 60 minutos. Aquí dice minutos y segundos. Esta es la fracción de segundos, pero son 50 minutos. Y un año es lo que se mueve por año. Así que para moverse, 50 segundos con fracción, para moverse un grado, serían 60 minutos de arco, demora 71 años. 71 años. 71.6. Más o menos la vida humana, el promedio de vida humana. Entonces, una era astrológica, tanto que hablamos del cambio de era, ¿no? La era de Piscis, ahora vamos a entrar en la era de Acuario, antes fue la era de Aries. En la historia se corrobora claramente este factor energético. Entonces, una era astrológica es el producto de la lenta rotación procesional o precesional, está mal escrito, precesional de la Tierra durante 2160 años. Un promedio de 26.000 años
en la precesión para las 12 constelaciones. Es decir, si yo divido 26.000 años entre 12 me va a dar 2.160. Entonces eso es más o menos lo que calcula para cada era. ¿Sí? El punto en que el Sol pasa por el hemisferio sur al norte se denomina punto vernal. Lo vimos antes. El Sol en la eclíptica cruza del hemisferio sur de la eclíptica al hemisferio norte de la eclíptica. Comienza la primavera del hemisferio norte, el punto vernal, es decir, el grado 0 de Aries. Lo que sucede todos los 21 de marzo, cuando el Sol pasa por ahí. Este varía gradualmente respecto a las constelaciones que tienen de fondo. ¿Quién? El punto vernal. Si el eje de la Tierra precesiona, el punto vernal también. O sea, 1 grado cada 71 años en sentido contrario a la orientación de los signos y de las constelaciones. Entonces, si nosotros en algún momento entramos en la era de Piscis, hace 2000 y pico de años, entramos en el grado 29 de Piscis. Del punto vernal orientado hacia la constelación de Piscis. No signo, constelación, que es un gran macro campo de energía que está en el cosmos. ¿Sí? Inmenso campo de energía. Además, no tienen una medida exacta, ¿no? En otro tema podemos tocar lo que son las constelaciones, de donde nosotros estudiamos las estrellas fijas. Entonces el punto vernal también se desplaza 1 grado cada 71 años, gradualmente, con las constelaciones de fondo, a causa de la precesión de los equinoccios. Los equinoccios, ¿verdad?, son Libra y Aries. Ese eje equinoccial va precesionando y se orienta la constelación actualmente todavía en Piscis y va a entrar en Aries, formando esos 12 periodos de eras. Aquí quiero aclarar entonces, bajo el fundamento que esta es la causa de las eras, que algunas personas dicen que como Júpiter y Saturno se unieron hace poco, ¿verdad?, en los dos grandes cronocatores en Acuario, ¿verdad?, y ahora Plutón va a entrar en Acuario, eso va a indicar el comienzo de la era de Acuario. No, señor. Las eras no tienen nada que ver con las posiciones planetarias. Las eras están creadas por la precesión de los equinoccios. Hay algo ahí que se define, la allananza, y la allananza es la diferencia entre el grado 0 de la constelación de Aries y el grado en que se orienta, ¿verdad?, el punto vernal. Se estima ahora, o sea, se estima que esa allananza es aproximadamente entre 26 y 20, algunos dicen 24, otros 26 grados. La diferencia, por supuesto, se va acrecentando, ¿sí? El grado 0 de la constelación de Aries es un poco polémico porque se define, ¿verdad?, por la oposición de una estrella fija que se encuentra en la espiga, ¿verdad?, que prácticamente unido al grado 0 de Libra, y esa, la espica, estrella espica, y esa oposición genera el punto 0 de Aries. No es algo extremadamente concreto, ahí hay una cierta polémica, ¿verdad?, para definir eso. Ese es el punto que sí. Por eso hay muchos autores que dan diferentes allananzas, es decir, la distancia, que se calcula aproximadamente que ahora podemos estar entre 26, 27 grados de Piscis. O sea, no entramos todavía en la era de Acuario. Por supuesto que eso es un proceso de transformación. Estamos cerca, ya se siente. Pero se calcula que faltan unos 100 y pico de años para que entremos claramente en la era de Acuario. Es decir, que la precesión del punto vernal, debido a la precesión de los equinoccios, vaya acercándose más a la constelación de Acuario para que esto ya sea una realidad más consciente. Otro tema es ver qué va a pasar ahí, ¿no? Porque se habla mucho color de rosa en la era de Acuario y hay mucho que trabajar para llegar ahí. Dicho esto, entonces, les voy a mostrar un video, a ver cómo sale esto. Y se lo voy a ir describiendo. No sé si con el mouse voy a poder señalar, voy a intentar, pero también lo voy a describir, ¿no? Entonces, en este video explica. Tenemos la Tierra, tenemos el eje de la Tierra y sus polos celestes y el ecuador, ¿sí? La eclíptica es el plano que
está cuadradito y el verde es el plano ecuatorial central. Ahí vemos como el cruce del punto vernal está girando. Miren, porque gira el eje. Este es el punto, los dos puntos, Aries y Libra. Claro, está girando muy rápido, ¿no? Como gira el eje sobre el plano de la eclíptica, que es el que está cuadriculado. Entonces imagínense, 26.000 años atrás. ¿No? Demora 26.000 años en dar toda la vuelta. Miren arriba el eje. Y acá va a ser una simulación, la edad de Aries, la edad de Piscis, ¿sí? Hacia atrás. El punto cero de Aries, 2.000 años atrás, la era de Acuario. ¿Sí? Ven que siempre dice Aries porque este es el punto vernal moviéndose en las constelaciones. 6.000 años atrás la era de Sagitario, 8.000. La era de Escorpio, 10.000, 12.000, Virgo, hablando para llegar a los 26.000 o 14.000 Leo. Un poco puede ser el futuro, ¿no? Cáncer, 16.000 años, Géminis, 18.000 años, Tauro, 20.000 años, y va a volver a Aries, 26.000 años. Va en sentido contrario. Este es el movimiento. Fíjense las constelaciones detrás. Constelaciones. Arriba también tenemos constelaciones, pero estas son las que coinciden con el zodiaco. Por eso esas son las que usamos, porque hay más de 80 constelaciones. Ahora vamos a ver cómo el eje también se dirige hacia otras constelaciones. ¿Sí? Vimos que en un momento Vega, aquí hacia la estrella Vega. Aquí vemos cómo el eje genera ese círculo. Este es el fundamento, ¿no? Aquí vemos que va a recorrer los 26.000 años, que lo mismo hace el punto vernal. Lo único que el polo celeste, ¿tá?, de la Tierra, la proyección, el eje de la Tierra, se dirige a constelaciones que están sobre nuestro planeta en la bóveda celeste. El ecuador, el punto vernal, ¿sí?, es una referencia de la eclíptica y de la Tierra, se dirige hacia las constelaciones que están alineadas con ese punto vernal. Por eso no existe Ofiuco, ¿no? Ese invento de Ofiuco. Todo esto tiene un fundamento y hay que estar claro en ese fundamento. De esta forma, entonces, hermanos, quería explicarles esto, que es extremadamente significativo conocerlo para empezar a estudiar astrología. ¿Qué es el zodíaco? Luego hay que interpretar esas cualidades energéticas. Lo mismo pasa con los planetas. Tenemos que descifrar en su naturaleza prístina qué representan para luego poder interpretar. Olvídense que leen un librito y repitan lo que está ahí. Es muy difícil aprender astrología así. Es muy difícil. La astrología es conocer toda la gama de cualidades energéticas que están en interacción, planetas, signos, cómo se expresan en la Tierra, en las casas que no tienen energía, son receptores de la energía cósmica, cómo es ese movimiento, otros factores como las estrellas fijas, cruces energéticos como es la luna negra, cálculos matemáticos también operan como son las partes arábigas, conocer todas esas fuerzas y cómo las podemos interpretar. Pero la conclusión es la que saca el astrólogo. Así que, bienvenido a la diversidad. No hay, porque son una parte de, digamos, del comentario, ¿no? No puede haber, no hay una palabra única, no hay una voz única en astrología. La astrología se desarrolló a través de la investigación de los filósofos de la antigüedad o científicos de la antigüedad, ¿no? Desde Ptolomeo, empezando en la época helenística, Ptolomeo, Betty Valens, Doroteo, en la época medieval, los árabes, ¿no? En la culmine, digamos, en la cúspide de la filosofía árabe, en el antiguo Bagdad, en la Edad Media, ¿no? Ali Ben Rajel, podemos nombrar varios, ¿no? Desarrollaron y entre ellos alimentaron el conocimiento con enormes diferencias. Tú miras las divinidades esenciales de Ptolomeo, miras las divinidades esenciales de Betty Valens o de
Bueno, de los diferentes de la época, y hay diferencias. En las triplicidades también. Uno tiene que conocer el fundamento, aprender a interpretar y orientarse en lo que su discernimiento le explica. Este es el desarrollo de la astrología. Hoy hay muchas personas investigando y desarrollando nuevas técnicas muy poderosas. No están inventando nada, están desarrollando. Por ejemplo, en los años 60, Policy Page, horóscopo ascensional. El horóscopo dracónico también es muy favorable. Otras que no estoy de acuerdo. No se trata de inventar, se trata de investigar y hacer aportes, ¿no? Siempre y cuando sean comprobados que funcionan, no pueden quedar en el aire. La astrología no puede ser vender humo, tiene que comprobarse. En nuestros cursos comprobamos todo a través de nuestros propios esquemas, cuándo pasaron las cosas, cómo pasaron, y debe estar marcada por el simbolismo astrológico. Hay que empezar conociendo la esencia. Si estás interesado entonces en participar en nuestros cursos, escríbeme un correo electrónico. Te pido por favor que me digas desde dónde me escribes, porque la información cambia, la hora de la clase cambia, es diferente los precios para Uruguay que los precios para otros países. Bueno, eso. Y que no me queda más que decirte que la bendición de la divinidad derrame infinita luz en tu camino. Namaste.